En la mayoría de mis vídeos de cultura española siempre me centro mucho en qué hacemos los españoles raro. Pero ¿y qué pasaría si le diéramos la vuelta? Bueno, no literalmente. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En este vídeo te voy a contar qué cosas hacen los extranjeros, los guiris, cuando van a España y que a los españoles no nos gusta o no entendemos del todo. Hola, una cerveza, por favor. Pero oye, se está poniendo a llover muchísimo, así que vámonos a un sitio más tranquilo y os cuento todo. Ahora que ya estamos en casa, tranquilos, más cómodos, os voy a contar las 7 cosas más raras que hacen los extranjeros cuando van a España. Los extranjeros, o como nos gusta llamarlos a los españoles, los guiris. Y es que esta palabra tiene su enjundia. Para la Real Academia de la Lengua Española simplemente es un turista extranjero. Pero los españoles sabemos que guiri es una palabra que va mucho más allá. En rasgos muy generales, un guiri, por ejemplo, no es una persona de piel morena, no es tampoco un hispanohablante, un mexicano, un argentino, no, sino que más bien la imagen que tenemos los españoles cuando pensamos en un guiri es la de un hombre o una mujer muy blanquitos, que se les pone la piel roja cuando van a la playa, llevan sandalias con calcetines y en fin, toda una indumentaria guiri que ya tenemos los españoles muy bien clasificada y que no siempre es negativa, aunque bueno, a veces un poco sí. I love Spanish people. También quiero aclarar en este vídeo que no pretendo ofender a nadie. Obviamente este vídeo está basado en ideas generalizadas. No todos los extranjeros piensan o hacen lo mismo. Magaluf. Hay extranjeros que conocen España de pe a pa y eso es maravilloso. Os quedéis con que esto es algo generalizado, así que no se me ofenda a nadie. ¿Que se van a ofender? Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La primera cosa curiosa o rara que hacen, o que más bien piensan los extranjeros acerca de España, es este tópico falso de que a todos los españoles se nos da bien bailar, flamenco, nos gustan los toros y ole. Y es que no, nada más lejos de la realidad. Es cierto que habrá españoles que le encanten los toros, el flamenco, bailar y son simpatiquísimos, pero no todos los españoles son así. Quítate esa idea de la cabeza porque no todo el mundo. ¡No es verdad! ¿Que habrá quien sí tenga este tópico 100%? Puede ser. ¿Alguien no lo tenga? Pues también. ¡Ole! Si esta es tu imagen de España, te tienes que actualizar. Así que cuidado, no solo somos paella, toros y flamenco, hay muchas cosas más. O cosa rara número 2 que hacen los extranjeros cuando llegan a España es que ellos van imbuidos por el espíritu de la paella. Great paella, I love it. Y es que la paella es algo internacionalmente conocido, muy popular y que cuando llegan a España es lo primero o casi lo primero que quieren probar. Tanto es así que no les importa comerlo en el desayuno o en la cena y esto para los españoles es muy raro porque la paella es una concepción de comida para el mediodía o normalmente. Es que sí, claro que sí. Y además no la comemos a diario, sino que más bien la comemos, por ejemplo, domingos en familia o en algún evento con amigos, en reuniones familiares. Además que también tenemos comidas maravillosas y que van variando según la comunidad autónoma en la que estés, así que investigad porque hay comidas buenísimas. Otra cosa que hacen muy rara los extranjeros es que quieren comer, por ejemplo, a las 12 y cenar a las 7. Y es que en España, aunque somos europeos, por supuesto, nuestro horario es un poquito más tardío y normalmente comemos a las 2 del mediodía y cenamos en torno a las 9 de la tarde. Así que si vas a España, aguanta un poco las comidas, come más tarde, porque los españoles tenemos un horario un poco diferente, pero que está muy bien, ¿eh? Otra cosa muy curiosa que hacen los extranjeros es cuando viajan a España en verano, les encanta a algunos salir a pasear a las 3 de la tarde. Y es que claro, esto depende de la comunidad, ¿no? Si estás, por ejemplo, en Galicia, tal vez no es tan alarmante, pero imaginaos, Sevilla, 3 de la tarde, verano, agosto. ¿A dónde vas? ¿Cómo puede ser? Así que sí, cuando los españoles, sobre todo en estas zonas donde hace más calor, vemos a los guiris, a los turistas que pasean por las calles todos rojos, con un calor que hace que tú dices, pero hijo mío, métete a tu casa. Grande, uno. Pero bueno, si os gusta pasear a las 3 de la tarde, no seré yo quien os quite ese gusto. Ya está. La quinta es de nuevo una idea preconcebida de algunos extranjeros cuando viajan a España, y es que normalmente ellos piensan que las tapas, que también son conocidas internacionalmente, son una especie de plato típico español. Tapas. Y es que no, lo que hay que entender es que las tapas no es que sea una comida concreta o específica, sino que más bien es una forma de comer.
Hay que tener en cuenta aquí el verbo tapear y el hecho de tapear, que es ir con amigos, con compañero de trabajo, con quien tú quieras, a tomar unas cervezas, unos vinos, lo que te apetezca, junto a estas pequeñas raciones de comida que pueden ser un montón de cosas, desde tortilla, ensaladilla rusa, algo de carne, en fin, un montón de cosas. Así que las tapas no son solo una comida específica, sino muchas. Y muy importante, no siempre son gratuitas. Es cierto que en algunas zonas sí lo es, en mi zona lo es. Yo soy de Castilla-La Mancha, la zona sur, pero es cierto que hay zonas en España donde no son gratuitas, así que cuidado, no siempre son gratis. Otro error muy típico de los extranjeros es que confunden México con España. Esto es algo que, en fin, no pasa nada, ¿no? Nosotros somos hermanos de sangre y de lengua. Pero es verdad que algo que nos molesta tanto a mexicanos como a españoles es que confundan la tortilla mexicana con la tortilla española, porque aunque las dos son fabulosas, nada tienen que ver la una con la otra. Así que tortilla mexicana y tortilla española, muy buenas las dos, pero diferentes. Por cierto, ¿habéis visto lo bien que me queda el micro de solapa aquí? Pues no me he traído las gafas del cerca. Si es que vamos mejorando poco a poco. ¿Cómo me puedes ayudar a mejorar? Suscribiéndote a mi canal, que es completamente gratuito y que a mí me hace todo un mundo, de verdad. ¿Ya te has suscrito? Genial, pues seguimos. La curiosidad número 7 va conectada con una idea extra que quiero añadir en este vídeo. Y es la clave para entender España, es que no toda España es igual. A veces los extranjeros tienden a pensar que toda España es más o menos igual, y no. Ich kenne diese Landkarte nicht. Ist eine gefakte, eine falsche. Lo que hace a España un país maravilloso es precisamente el abanico de costumbres, de tradiciones, de gastronomía. Tenemos diferentes dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés. Así que tanto si vas al norte, al sur, como vayas, donde vayas, vas a encontrarte siempre cosas locales, diferentes, léxico incluso diferente, cambiante. Éramos tantos y gente de tantas maneras. Y eso hace que España sea maravilloso. Así que si viajas a España, no cometas el error de pensar que en todos sitios hace calor o que todos los sitios comemos lo mismo, porque no. Cada comunidad, cada pueblo, cada ciudad es siempre de alguna manera diferente. Y por cierto, si eres español, déjame en comentarios qué cosas, qué comida es típica en tu zona, porque así enriquecemos este vídeo muchísimo más. Por último, en este plus que quiero añadir, este extra, Lo más importante es dar el extra, el ¡fuá! lo último es una práctica rarísima y que estoy segura de que ningún español está de acuerdo con ella, y es la práctica del balconing. El balconing, para el que no lo sepa, es simplemente encontrar un balcón y saltar. ¿A dónde? ¿A una piscina o, bueno, donde caigas? Como podéis entender, es una práctica muy peligrosa y a veces no ha acabado bien. Madre mía, cómo está la vida. Así que desde aquí, niños, si vais a España, no hagáis balconing, por favor. Yo no le encuentro la diversión, así que no lo hagáis, que es muy raro. Thank you for putting up with drunken Brits on holiday. Y con esto quiero conectar con algo muy importante, y es que viajéis a donde viajéis, sea España, sea Holanda, Francia, Polonia, Rusia, da igual. Vayáis donde vayáis, respetad el país al que vais. Por ejemplo, yo en España, en Cádiz, he encontrado varias veces a turistas extranjeros que hacen sus necesidades en la playa, y eso no puede ser. Gracias por dejar vergüenza de 4 millones de espectadores. Muchas gracias. Ay, por Dios. No puede ser que vayamos a un sitio y destrocemos ese sitio solo por, bueno, disfrute. Vayáis donde vayáis, respetad todos los sitios, que además la gente local os lo va a agradecer infinitamente. Wonderful country full of wonderful people. We love you, Spain. Sin más, te dejo por aquí el botón de suscribirte para que no te pierdas nada, y por aquí tienes más vídeos de mi canal que sé que te van a encantar. Y nada más, nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao! Sed buenos, niños, no hagáis balconing.